Enero comenzamos algo que es muy importante para la vida de la iglesia, para el pueblo de Dios. Hemos comenzado una cadena de oración que le hemos llamado 40 días de clamor, 40 días de poder. Y yo deseo en mi corazón y les motivo a que podamos estar en esa cadena, seamos parte, un eslabón de esa cadena. Que la cadena sea una cadena que tenga la cantidad de eslabones, sea la cantidad de miembros que somos de esta iglesia. Si usted no se ha sumado, mire, está faltando ahí para que la cadena sea completa. Así es de que yo le motivo a que nos unamos. Idealmente queremos estar todos los días a las 9 de la noche. Hay una petición diaria que queremos que como iglesia llevemos al Señor. Así que yo les motivo a que podamos sumarnos a esa cadena de oración, ya que la oración es de suma importancia. En el Evangelio según San Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, ahí encontramos lo que se le llama el Sermón del Monte, de la montaña. La verdad, ahí es donde se nos da detalles de cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida cristiana. Si usted quiere tener en detalle cómo vivir como creyente en Cristo Jesús, mire, ahí tenemos nosotros los elementos necesarios, básicos para vivir el verdadero cristianismo en este Sermón del Monte. El Evangelio según San Lucas también lo registra, solo que de una manera más corta. Pero aquí nosotros lo tenemos de una manera más extensa en San Mateo. Quiero en esta mañana que meditemos sobre un pasaje que se encuentra en el capítulo 6, que se refiere exactamente a eso, que los cuales estoy motivando, a la oración. O sea, aquí encontramos la que se le ha dado en llamar la oración modelo, la oración que todos debemos de realizar, porque es la oración que Jesús dijo que nosotros hiciéramos. Mateo capítulo 6, del verso 5 al verso 13. La oración es importante. Los discípulos de Juan el Bautista oraban. Y también los discípulos de Jesús en una ocasión le dicen, mira, los discípulos de Juan oran. Y entonces le dicen, nosotros también queremos orar, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña a orar. El discípulo de Cristo, la discípula de Cristo tiene que ser una persona de oración, una persona que anhela estar en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios. Leamos este pasaje, Mateo 6, del verso 5 al verso 13. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mis hermanos, acá el Señor nos está enseñando cómo orar. Esta oración, y como más adelante se dice, a veces ha tergiversado el motivo por el cual el Señor la dijo. Y a veces se ha caído en una repetición, contradiciendo lo que mismo la oración dice, que no caigamos en la repetición como los gentiles. Ahora, si el Señor Jesús, no quería que nosotros la repitiéramos de manera constante, entonces, ¿qué es lo que Él pretendía al dejarnos esta oración? En realidad lo que Él pretendía era dejarnos un modelo de oración. Lo que Él pretendía era dejarnos un modelo del cual nosotros sacamos ciertos principios y que nos guíen en la oración que nosotros constantemente elevamos al Padre. Primero vamos a ver la oración. Usted puede rápidamente ver que tiene tres partes bien definidas. En una en donde se nos habla de las condiciones adecuadas para orar. Y luego nos presenta dos partes donde se hacen peticiones
Primero, peticiones buscando la gloria de Dios, y en tercer lugar, peticiones que buscan que se satisfagan las necesidades de los seres humanos. Lo primero dice, la primera parte, a orar por condiciones adecuadas. Y eso en el versículo 5 al 8. ¿Ves lo que dice ahí? Cuando ores, dice, nosotros tenemos que hacerlo de una buena manera. Y hay ciertas cosas que al orar nosotros tenemos que evitar. En primer lugar, debemos evitar el espíritu farisaico que se nos menciona ahí en el versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Los hipócritas son aquellas personas que muestran una faceta que en realidad no es lo que son, sino que simplemente es una apariencia. Entonces, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Los judíos tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Oraban a las 9 de la mañana, oraban a las 12 del mediodía y oraban a las 3 de la tarde. Y era responsabilidad de todo buen judío participar de esas oraciones. Ahora, la gente cuando andaba en sus tareas, sus cosas cotidianas, a veces la hora de la oración les encontraba quizá en la calle o en diferentes lugares. Y entonces pues algunos decían, bueno, es la hora de la oración, entonces yo aquí donde estoy, ahí la voy a hacer. De hecho, todavía hay grupos que así lo hacen. Pero algunos tratando de dar a conocer ante la gente de que ellos eran cumplidores del reglamento de orar 3 veces en el día y a horas específicas. Entonces, para ellos mostrar que en realidad ellos estaban guardando con los preceptos que se les habían dado, entonces ellos iban y no solamente, digamos, iban por la calle y entonces buscaban el lugar más visto, las esquinas, y ahí se ponían a orar. La oración los judíos la hacían de diferentes maneras, la hacían parados, la hacían de rodillas, alzaban los brazos, levantaban las manos en señal de súplica. Y entonces este tipo de personas trataba de hacer todo eso. Primero, ponerse en un lugar visible, las 9 de la mañana. Entonces ahí que me vean que yo cumplo a las 9 de la mañana. De pie, levantaban los brazos, levantaban las manos. Y entonces, pero en realidad, según lo que dice acá en nuestro texto, no lo hacían de corazón, sino que simplemente lo hacían para ser vistos. Y la oración tiene que ser de corazón. Debe de nacer de un corazón que reconoce la necesidad de Dios, de un corazón que sabe de que Dios es el único que puede obrar en nuestras vidas y hacer la transformación y puede hacer mejores personas. O sea, la oración tiene que brotar de lo más profundo del ser humano, debe ser un deseo, un anhelo. Pero pareciera que algunas personas en aquel tiempo no es que lo desearan, no es que lo anhelaban, no deseaban que estar en esa comunión con Dios, sino que lo que deseaban era ser vistos. Hay que evitar ese espíritu farisaico. Pero también dice en el verso 7 y el verso 8 de que también hay que evitar las vanas repeticiones. Mire lo que dice ahí. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, habían casos de que se memorizaban las oraciones y de esta manera la decían una vez, la decían 2 veces, la decían 3 veces, y ellos pensaban que al repetir esas oraciones memorizadas, entonces Dios les iba a oír y les iba a contestar. Pero otra vez, la oración tiene que salir del corazón. La oración es una comunicación, es la comunicación de un hijo con un padre. Es una comunicación que tiene que ser abierta, transparente, con confianza y decirle a Dios qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos y expresárselo con las palabras que nosotros usamos. Pero pareciera, como el texto dice, de que había una repetición, una memorización de las oraciones y aún sin que saliera del corazón lo decía. Ahora, este tipo de oración de espíritu farisaico, de palabras repetidas, tiene resultado. Y el resultado es de que la recompensa o la respuesta a esa oración es una recompensa, una respuesta humana. ¿Por qué? Porque mire cómo dice ahí en el verso 8. No hagáis pues semejantes a ellos. En el verso 7, usando vanas repeticiones, piensan que sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Y aquellos que oran de pie para ser vistos, aquellos que tienen la oración como simplemente una rutina, estos dice ya reciben de los hombres lo que merecen, no de Dios. Y nosotros lo que debemos de buscar cuando oramos es no recibir el aplauso del ser humano. Mire qué bonito ora fulano, mire qué bonito ora fulana, mire que él está ahí. Por ejemplo, hoy nos proponemos orar a las 9. Muy bien, no estamos supervisando quiénes lo hacen, quiénes no lo hacen. Queremos que todos lo hagamos. Pero cada quien con su conciencia y ahí donde esté, tiene que hacerlo y poner el corazón, poner el ser en total en esa oración. Porque si nosotros solo lo hacemos por ser vistos, entonces la recompensa viene de los seres humanos mediante la adulación. Qué buen orador es este hermano, qué buena oradora es esta hermana. La recompensa es humana y no es una recompensa que viene de Dios. Ahora, eso es lo que tenemos que evitar. Pero ¿qué es como lo que tenemos que hacer para que nuestra oración sea una oración efectiva? Mira el verso 6. Dice, mas tú, cuando ores, cuando tengas esa necesidad de estar en la presencia de Dios, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esa es la condición adecuada. Buscar un lugar apartado, un lugar secreto para estar a solas con Dios, para poder derramarnos delante de Él, derramar nuestro corazón, derramar nuestra vida delante de Dios. Claro, hermano, esto no invalida la oración comunitaria, porque la oración comunitaria, la que hacemos así en grupo, tiene su valor también. Pero en la oración comunitaria, porque no tenemos la confianza de expresar todo, no lo decimos. Pero en esta oración personal, nosotros nos podemos derramar delante de Dios. Y por eso dice ahí que tiene que ser en un lugar apartado, en un lugar secreto. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahí a solas con Dios, a solas con el Padre, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa oración es la oración que Dios recompensa. Es la oración sencilla, transparente, sincera, donde no le mentimos a Dios, porque a Dios no le podemos mentir. Donde a Dios vamos y le decimos, esto soy Dios, esto he hecho, así me he comportado, pero aquí estoy delante de ti buscando de tu gracia para que tú me ayudes, para que tú me socorras, para que tú me des la fuerza para poder ser como tú quieres que sea. Y esa es la oración que Dios quiere escuchar de su pueblo. Esa oración que no se limita, esa oración que no esconde, sino que esa oración que nos hace transparentes. Porque Dios lo que quiere son personas transparentes, personas que reconocen quiénes son. Y cuando se dan cuenta que hay debilidades, que hay limitaciones, nos volvemos a Él para que Él nos ayude. Y es ahí cuando Dios nos tiende el brazo, nos tiende la mano para socorrernos. Entonces, debemos de buscar un lugar a solas para estar con Dios. Esta oración debe ser dirigida al Padre, porque me dice ahí, cierra la puerta y ora a tu Padre. Cuando oremos, la oración se hace al Padre en el nombre de Jesús. La oración va dirigida al Padre y va hecha en el nombre de Jesús. Esta oración tiene resultados positivos porque a Dios le agrada y Dios responde. Entonces la oración tiene que hacerse en este espíritu, no en el espíritu farisaico, no una oración de vanas repeticiones, sino que una oración donde nosotros nos ponemos delante de Dios de manera transparente, le decimos quién somos y lo que queremos de Él. La segunda parte de la oración que se nos enseña acá, y es que debemos orar siguiendo los principios de esta oración modelo. Aquí hay principios en esta oración que debemos de seguir. Y lo primero que encontramos ahí en el versículo 9 es que debemos orar exaltando a Dios. Debemos orar exaltando a Dios. Mire el verso 9. Vosotros, dice, pues oraréis así. Y lo primero que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, esto es maravilloso, porque decimos, la oración va dirigida al Padre. Y tenemos que entender quién es un padre, un buen padre.
La oración va dirigida a aquel Padre misericordioso, aquel Padre de amor, aquel Padre que está dispuesto a hacer lo necesario para nuestro bien. Va dirigida a mi Padre, a su Padre. A veces algunos escritores dicen de que este concepto de padre muchas veces algunas personas no lo entienden porque quizás no han tenido un buen padre. Y entonces relacionan quizá a un mal padre que han tenido con el Padre Dios. Y dicen, bueno, si es que mi padre no me trató bien, mi padre no se comportó bien conmigo, entonces Dios, que es el Padre, también puede ser que no me trate bien. Hermano, no tengamos miedo, porque Dios es el buen Padre. Es el buen Padre, el Padre que quiere nuestro bien, el Padre que Él hace lo necesario para que nosotros podamos vivir de la mejor manera posible. Entonces esa oración me dirá a mi Padre, y fíjese, mi pertenencia, mío. Usted puede llegar a Él y decir, tú eres mi Padre, eres mío, me perteneces, te pertenezco. Pero en realidad el término ahí está en plural, porque dice dirigida a nuestro Padre. Y es que el Padre no solo es mi Padre, su Padre, sino que el Padre es el Padre de todos nosotros. Es el Padre de la iglesia, es el Padre de su pueblo. Él es el Padre que vela por todos nosotros. Es el Padre que cuando nosotros estamos acá reunidos y le cantamos, Él se siente gozoso. Es el Padre que cuando nos ve como pueblo de Dios, unidos en armonía, en comunión, Él se siente contento. Porque ¿qué padre no se siente alegre cuando ve que su familia está unida? ¿Y qué padre no se siente triste cuando ve que su familia está en conflicto, está desunida? Queremos alegrar el corazón de nuestro Padre. Mantengámonos unidos. Mantengámonos unidos. Entonces, la oración debe ser una exaltación a Dios, reconociendo quién es Dios, que es nuestro Padre. Pero dice, mire, Padre nuestro, este Padre está aquí. ¿Cree usted que Dios está aquí? Este Padre está aquí. Como Padre, imagínese, y por eso el gran problema que se ha suscitado en nuestra sociedad, porque los padres han abandonado la familia. Nuestro gran problema social es esa desintegración familiar, porque el padre, la madre han abandonado los hijos, se han ido a otro lado con una buena intención, digamos, pero no según el plan de Dios, porque el plan de Dios es que las familias estén unidas. Y entonces padres se han ido tratando de buscar un bienestar económico, pero como consecuencia muchas veces lo que ha traído es desintegración familiar, caos social. Ahora, este padre no nos abandona, este padre está aquí. Él está con nosotros y Él está guiándonos en todo momento. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos sustenta, Él nos guía a cada momento. Y por lo tanto, si Él está aquí, nosotros debemos dirigirnos a Él con palabras de alabanza, de exaltación. Alabe a Dios, hermano. De verdad, yo no logro entender cómo es que personas que se dicen creyentes en Cristo Jesús les cuesta alabar a Dios. Es que a Dios no cuesta alabarle porque es bueno, hermanos. Porque Dios es maravilloso, es precioso. Oye, lo decía Obed, cuando veía a Obed aquí dirigiendo, ya tenía, varios meses de no dirigir. Y no porque no quiere, porque a él le encanta. Pero tenía problemas, limitaciones en su garganta, pero el Padre bueno le sanó su garganta y hoy estaba acá adorándole, hermano. Mire, es maravilloso el Padre que nosotros tenemos. Nuestro Padre está aquí y debemos alabarle. Pero fíjese que también dice que este Padre, dice ahí en nuestro texto, este Padre, he perdido el texto. Este Padre también dice que además de estar con nosotros en el verso 9, dice que este Padre está en los cielos. Mire, está en los cielos. Bueno, ¿cómo es que está aquí y está en los cielos? Primera pregunta que nos puede venir. Hermana Yuli, es que Él, como dice hermana Yuli, es omnipresente, Él está en todo lugar.
A diferencia de nosotros que estamos limitados por el tiempo, por el espacio, Dios no está limitado. Dios está aquí y dice el texto, está también en los cielos. Está aquí acompañándonos, y cuando dice que está en los cielos, el escritor lo que trata de decirnos es de que Él está allá ejerciendo dominio, ejerciendo autoridad, que está sobre todas las cosas, que es el soberano que controla todo. Por eso es que podemos tener confianza en nuestro Padre. Porque además de estar con nosotros, Él también está controlando todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Sabe una cosa? Hoy que venía usted para acá, el Señor estuvo controlando todo de tal manera que usted pudo llegar a esta casa para alabarle. Si Él no estuviera en el control, cualquier otra cosa hubiera pasado. Pero Dios quería que usted estuviera acá y Él despejó el camino, Él le dio el vehículo, Él le dio todo, Él le despertó y le dio las ganas de estar acá. Porque Él es el soberano, el que está en el control de todo, el que está en el cielo. Entonces, mis hermanos, el primer principio es que debemos comenzar nuestra oración exaltando a Dios, reconociendo quién es Él, que es nuestro Padre, que es el que está con nosotros, pero Él también el que está más allá de nosotros, que el que tiene poder, dominio, control del universo. Es el Dios en el cual podemos confiar, porque no solo cuida de mí, sino que cuida de mi entorno próximo. Puedo caminar seguro. Usted puede caminar segura, sabiendo que su Padre está controlando todo para su bienestar. Este primer principio nos enseña a comenzar nuestra oración de tal manera que exaltemos el nombre de Dios. Segundo principio es pedir por la gloria de Dios. Mire el verso 9, la segunda parte. Pedir por la gloria de Dios. Dice en el verso 9, santificado sea tu nombre. Pero luego dice, venga tu reino. Bueno, santificado sea tu nombre es la primera cosa que debe ir, santificado. O sea, que el nombre de Dios sea santificado. ¿Y qué significa la palabra santificado? Bueno, hagamos una relación. ¿Qué significa la palabra santo? Algo que ha sido apartado. Y santificado es algo que vive de una forma que de acuerdo a estar apartado. De hecho, a nosotros se nos llama a santificarnos. Ahora, pero la pregunta puede ser, bueno, ¿cómo es que se pide que Dios sea santificado si Dios es santo? Es que nos está pidiendo ahí que Dios sea más santo, porque Él es santo. Lo que se está pidiendo es que sea santificado por aquellos que le seguimos, que nosotros podamos reconocer esa condición de que Él es aparte, que es único, que es diferente, y nosotros podamos reconocerlo. O sea, lo que está diciendo no es tanto que Dios sea más santo, porque Él no puede ser más santo. Lo que está diciendo es que nosotros, los que decimos seguirle, debemos de vivir de tal manera que nuestra vida pueda hacer reconocer que el Dios en que hemos creído es un Dios que produce santidad y transformación de vida. Por eso aquí dice, santificado sea tu nombre. Y hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos hacer de que Dios sea santificado? ¿Cómo podemos hacer que del nombre de Dios sea reconocido? Mis hermanos, lo hacemos cuando nosotros vivimos en una vida de alabanza, de exaltación. Cuando nosotros vivimos en una vida diferente, entonces la gente se fija y entonces habla bien de Dios. Reconocen que el Dios en que hemos creído es un Dios de poder, un Dios que transforma. Diferente, al contrario, es cuando nosotros, sus hijos, vivimos de una manera de verdad bochornosa, una manera pecaminosa. ¿Qué dicen los que están a nuestro alrededor? Y dice que es creyente. Claro, por extensión lo que se quiere decir ahí es el Dios de esta persona no es capaz de transformarla, no es capaz de hacerle diferente. Entonces, cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, lo que estamos orando es: Dios, hazme vivir de tal manera que con mis acciones el nombre de Dios sea exaltado. Eso es lo que estamos pidiendo. Estamos diciendo a Dios: Dios, controla mi carácter, controla mis hábitos, controla toda mi forma de vivir, de tal manera que cuando la gente me vea puedan decir: el Dios de esta persona es un Dios glorioso.
Y esa es la de lo que dice la oración. Debemos pedir por la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre. Pero luego en el versículo 10 dice algo más que trae gloria a Dios. Venga tu reino. Dice que debemos orar para que venga el reino de Dios. Cuando se habla del reino, mis hermanos, se está hablando de la autoridad de Dios. Cuando se habla de reinos, se habla de que ese reino tiene un rey. Y entonces dice, venga tu reino. Ahora, cuando uno lee los evangelios, nos damos cuenta que en una ocasión Jesús dijo, el reino de Dios ha venido. Alegraos porque el reino de Dios ha venido. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice que el reino de Dios ha venido y aquí se nos está pidiendo que nosotros oremos para que venga el reino? Está equivocado ahí, hay equivocaciones como algunos dicen en la Biblia. No. Es que el reino de Dios es el gobierno de Dios. Mis hermanos, cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó la tierra, Él estaba gobernando por sobre todos los elementos que hay en la tierra. Cuando entra el pecado, hay una rebelión. Nos rebelamos contra Dios. Y usted lee allá en el libro de Génesis, hay una maldición sobre la creación. Y la creación ya va a desarrollarse de una manera opuesta a Dios. Ahora, Dios en Jesucristo, Él envía a Jesús para que instaure su reino. Pero ahora, si usted se da cuenta, no todo el mundo reconoce a Jesucristo como rey. Ahora el reino de Dios, la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es parte del reino de Dios. Ahora nosotros estamos bajo el reinado de Jesús, pero hay muchos elementos que no están bajo el reinado de Jesús. Hay millones y millones de personas que no reconocen a Jesucristo como rey. Hay seres angélicos que se rebelaron también y no reconocen a Jesucristo como rey. La misma naturaleza que fue echada a maldición tampoco vive según la reglamentación de Dios en sus orígenes. Por lo tanto, sí, el reino de Dios, como Jesús dijo, ya vino y el reino de Dios se manifiesta en nosotros. Pero todavía falta que ese reino se extienda al resto de la humanidad, que se extienda a los seres angélicos caídos, que se extienda sobre todo el universo. Y por eso se nos pide que venga tu reino. Lo que está diciendo es que tú, Jesús, seas el rey de todo el universo. Un día se va a dar. Un día se va a dar. Porque dice que habrá un día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero todavía no es así. Y por eso tenemos que orar para que venga el reino de Dios. Orar para que venga el reino de Dios es equivalente a lo que hacía Juan cuando él decía, ven Señor Jesús. Es que el reino de Dios se va a dar en su totalidad cuando venga Jesucristo por segunda vez. Cuando Jesucristo venga, va a instaurar su reino. Ese reino milenial del cual la Biblia nos habla, donde todos los elementos van a estar bajo la autoridad de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros oramos, lo que estamos diciendo es, Señor Jesús, ven. Hoy, si es posible, ven para que tu reino sea establecido. Pero hermanos, ese es un gran compromiso. Porque cuando Cristo venga, dice que Él quiere venir y encontrar ya este principio del reino que es la iglesia. Tiene que encontrarla, dice, que sea una iglesia limpia, sin arrugas, sin mancha, una iglesia consagrada a Él. Entonces cuando oramos, venga tu reino, también tenemos que pedirle, Señor, y cuando venga el reino, que yo esté listo para recibirte, viviendo según tu voluntad. Por eso decía antes, hágase tu voluntad. Tiene relación. Para que cuando tú vengas, me encuentres como un buen súbdito de tu reino. Debemos orar, mis hermanos. Esto tiene también implicaciones de proclamación, pero el tiempo no nos da. Porque para que la gente venga al reino hay que hablarles. El tiempo no nos da para meternos a eso. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pedir de que la voluntad de Dios sea hecho. Cuando la voluntad de Dios se hace en los creyentes, Dios es glorificado, como ya les dije. Dios es exaltado.
porque la gente se fija de que somos diferentes y entonces glorifica el nombre de Dios. Entonces, mis hermanos, hay que pedir por la gloria de Dios. Hay que pedir para que el nombre de Dios sea santificado a través de la vida nuestra. Hay que pedir para que el reino de Dios se establezca en su totalidad. En otras palabras, que venga Jesús. Orar para que Jesús venga. Hoy algunos están orando para que venga un presidente. Hay que orar para que nos dé el mejor presidente. Pero la mejor oración es que Jesús venga. Porque el mejor gobernante es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y luego viene una serie de oraciones, que es la tercera parte de la oración, y es pedir por nuestras necesidades, por las necesidades humanas. Mire ahí en el verso 11. Luego de haber pedido por la gloria de Dios, ya viene al plano terrenal, al plano nuestro, de nuestras necesidades. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta versión le dice, el pan cotidiano, lo que necesito hoy, eso dame. Esto a mí me ha hablado bastante, hermano. Yo estoy en el proceso de pensionarme. Y en esta cuestión de las pensiones, hoy con esta reforma que hubo, esta última, pues hoy están dando bien poquito. Están dando bien poquito. Y entonces, yo he estado con esa cuestión y haciendo números, y paso haciendo números y gastate, porque me gusta hacer muchos números. Pero cuando leí esto, yo sentí aquello que decía el Señor: ¿y para qué estás haciendo tantos números? Y se vieron las palabras de aquel necio: si hoy te voy a mandar a llamar. Dice, Dios es bueno, Él quiere nuestro bienestar. Lo que está diciendo acá es que no nos afanemos, hermanos. Que no nos afanemos, sino que si usted tiene hoy lo necesario, sea feliz. Sea feliz. Si hoy usted tiene lo necesario, sea feliz. Viva con eso, felizmente. Claro, no sea un derrochador, no sea un malgastador, no sea una persona irresponsable. Viva de acuerdo a lo que la palabra nos dice, de vivir una vida sobria, una vida equilibrada, pero seamos felices con lo que tenemos ahora. Mañana, dice la Biblia, traerá su propio afán. Mañana nos vamos a preocupar de mañana, pero hoy vivamos con lo que tenemos ahora. Y el Señor así ha obrado. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba allá por el desierto y les dio el maná, ¿para cuántos días les daba comida? Diario. Porque ¿qué es lo que busca el Señor? Que aprendamos a depender de Él. Cuando la gente tiene abundancia de riqueza, ya no depende de Dios, depende de sus riquezas. Pero Dios quiere que todos los días dependamos de Él y que seamos felices con lo que Él nos ha dado. Y por eso dice, el pan de cada día, no el pan de la semana, no el pan del mes, no el pan del año, no el pan de los... Bueno, yo me ponía a hacer cuentas hasta, bueno, y si llego a tantos años, hasta eso me ponía a hacer. ¿Cuánto voy a necesitar? Y todo eso, y haciendo números. Y cuando leo esto, digo, no, hombre. Es hoy. Y hermanos, tienen la comida de hoy. Entonces seamos felices, hermanos. Le damos felices, tenemos la comida de hoy. Ahí dice, ya nos la dio el Señor. Ya nos la dio el Señor. Ya mañana Dios va a ver. El Señor quiere nuestro bien, quiere nuestra tranquilidad. ¿Sabe qué es lo que sí quiere el Señor? En el cual nosotros pongamos mucha mente, mucho corazón. Allí en este mismo capítulo 6, leámoslo porque es importante. Verso 33. Ahí sí quiere el Señor que nos le metamos ganas, miren. Dice ahí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá para añadidura. Y mire el siguiente versículo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué nos debemos de preocupar? Por buscar el reino de Dios y su justicia. Tuvo un predicador acá en este día de la convención y él de verdad habló de tal manera que tocó mi corazón y dijo unas verdades que en realidad son comprobables.
Un hombre que cuando comenzó su ministerio, a veces salía a predicar, no tenía ni para el bus de regreso, le tocaba caminar kilómetros a pie, pero él, y yo soy testigo de eso, porque yo lo conozco. Un hombre que se ha dado completamente a la obra de Dios. Años después de ese trabajo dedicado, de ese trabajo excelente, de ese trabajo de verdad con esmero, aquel hombre está ahí, bendecido por Dios. Bendecido por Dios, Dios lo ha bendecido. Y este día él no tuvo reparos en decir, mire, las bendiciones que Dios le ha dado. Pero decía él, si eso no lo tengo, sigo sirviendo a mi Dios, porque he entendido que debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Y así debemos de vivir. Así debemos de vivir. Pedir por la provisión diaria. Así es que ya no se preocupe de aquí a 20 años. A ver si dónde vamos a estar, que ahora los huesitos van a estar de aquí a 20 años, va. Alegrémonos hoy, hermano. Alégrese porque tiene a su esposo, tiene a su esposa, tiene a sus hijos, tiene a su familia, porque tiene una iglesia, porque tiene un Dios al cual alabar. Por eso alegrémonos. Por eso alegrémonos. Por la provisión diaria. Verso 12. Pidamos también por el perdón de pecados. Dice, y perdona nuestras deudas. Lucas dice pecados. En el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo, ahí dice pecados. Y por eso es que creemos de que lo que está hablando es del pecado. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que está diciendo es que debemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, que tenga misericordia de nosotros. De que Dios nos ayude en nuestras debilidades y cuando fallamos, que nos perdone. Pero también Él lo une esto con el perdón hacia los demás. Lo que quiere llevarnos, mis hermanos, es a que nosotros pidamos de que así como Dios ha sido misericordioso en perdonarnos, nosotros tenemos que ser misericordiosos en perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y este es otro punto tremendo para la vida del ser humano. Porque muchas veces, hermanos, vivimos con ataduras, vivimos con opresiones, vivimos con dificultades, porque no somos capaces de perdonar. Porque estamos recordando los males que se nos hicieron en un tiempo atrás. Y vamos cargando ese peso grande sobre nuestros hombros ahí, que no nos permite vivir la vida abundante que Dios ha prometido, porque estamos ahí, cerrados a que no perdono. Y aquí el Señor nos enseña y nos dice, así como yo he sido misericordioso y te he perdonado, perdona. Hay una parábola que el Señor enseñó cuando dice que tenía un siervo que le debía un montón de dinero. Y aquel dijo, pues métanlo preso, pues, y a los hijos también. Pero llega aquel y le implora y dice, oye, por favor, le digo, dame la libertad, dame a mis hijos. Y aquel rey que le dice, bueno, pues voy a tener misericordia. Lo perdona. Y cuando este sale de la cárcel, va y se encuentra con uno que le debía a él un poco, y dice que lo agarró del cuello, ahí me vas a pagar porque no te mato. Y lo mandó a la cárcel. Llegan donde el rey y le dicen, rey, aquel que perdonaste por aquel montón de deuda, allá fue a agarrar a uno que le debía un poquito y lo metió a la cárcel. A veces así somos nosotros. Dios nos ha perdonado tanto y somos incapaces de perdonar menos. Y el gran problema es de que el no perdonar crea amargura, crea dolor, no nos deja ser libres para adorar a nuestro Dios. Y por eso el Señor dice, pidan, para que así como yo les he perdonado, ustedes sean capaces también de perdonar a aquellos que les han ofendido. El perdón de los pecados. Sigamos ahí. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La tercera petición acá, por nuestras necesidades, dice el verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La tercera petición es de que Dios no permita que nosotros caigamos en tentación, que Dios no permita que caigamos en el lazo del tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Es aquel que anda como león rugiente alrededor de los hijos de Dios, viendo cómo los hace caer. Entonces nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame
Ayúdame a discernir entre el bien y el mal. Ayúdame, Señor, a protégeme contra la tentación, a que pueda entender qué es aquellas cosas que me pueden llevar al pecado y me deje el poder de apartarme de ellos. Dios no tienta, mis hermanos. Algunos creen, tomando como base este verso, que dicen de que Dios mete en las tentaciones. Santiago dice que no. Santiago dice que no. Está diciendo que este es un semitismo, o sea, una forma en que hablaban allá los antiguos. Y lo que querían decir era que Dios no permitas que caigamos en tentación, no permita que caigamos en los lazos del tentador, mas líbranos del mal, del maligno. Eso debemos de pedirle. Y esto tiene que ver con la santidad, porque Dios nos llama a ser santos, mis hermanos. Y el pecado comienza por la tentación. El pecado comienza con la tentación, aquella cosa que se presenta ahí, atractiva, deseable, pero que no es la voluntad de Dios. Esa es la tentación. La tentación no es pecado. Jesús fue tentado y no pecó, porque no cayó en la tentación. Por eso tenemos que pedirle al Padre: Padre, cuando llegue la tentación, dame fuerzas para poder apartarme de ello. Cuando llegue aquella persona o aquella situación que me va a hacer incurrir en el mal, dame la capacidad de desviarme y no caer en el pecado. El dinero no es malo. Lo malo es que me robe el dinero. Las mujeres no son malas. Lo malo es que usted, siendo casado, se apropie de alguien que no es su mujer. El sexo no es malo. Lo malo es que sin estar casados practiquemos el sexo. Pero esas tentaciones están ahí. Y entonces hay que decirle: Señor, ayúdame a no caer en tentación. Líbrame del mal, para poder vivir una vida que glorifique tu nombre. Pero mire cómo termina el pasaje. Luego que ha hecho todas estas peticiones, dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ayúdame a ser una persona que te alabe, que te glorifique. Ayúdame a ser una persona que busque la gloria tuya. Ayúdame a suplir mis necesidades. Ayúdame a mantenerme recto, porque tuyo es el reino, y tú lo que quieres en tu reino son hombres y mujeres dignas de ese reino. Y esa es nuestra petición, que nosotros seamos dignos del reino de Dios, que nosotros seamos hombres y mujeres, que seamos dignos de este rey, buenos súbditos de este rey, que no le demos dolores de cabeza, que no le hagamos doler su corazón, sino que seamos hombres y mujeres que alegremos el corazón de Dios, nuestro rey. Pero para que eso se dé, mis hermanos, tenemos que estar en la presencia de Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto, las intenciones están, dice Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé que todos los que estamos acá, si somos creyentes en Cristo Jesús, la intención nuestra es glorificar a Dios, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero no se nos olvide que la carne es débil, y el único que puede fortalecernos y no caer en los deseos de la carne pecaminosos es Dios. Y nosotros lo fortalecemos cuando le buscamos, cuando día a día, como se dijo al inicio, entramos en nuestro aposento, cerramos la puerta y empezamos a decirle a Dios: Dios, aquí estoy delante de ti. Lléname de tu poder, lléname de tu gracia, dame discernimiento, dame inteligencia, ayúdame a entender lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando me encuentre en aquellas situaciones, Dios, si es posible que pueda tener la actitud de José, salir corriendo para que el pecado no nos agarre. Preciosa oración. Preciosa oración, que lastimosamente algunos, en contradicción lo que la misma oración, en la introducción a la oración dice, lo han vuelto una palabrería, o sea, repetir, repetir y repetir. Hay que aprenderla, hay que memorizarla, claro que sí. Pero más que memorizarla, hay que vivir esos principios que la oración nos dice. Primero, la oración debe ser con una buena actitud, no para ser vistos, no para buscar la gloria del hombre, sino para poder buscar la bendición de Dios. Debemos de pedirle a Dios que su nombre sea glorificado, que nosotros seamos elementos que santifiquemos con nuestra vida su persona, que vivamos de tal manera que Dios, aunque los que no sean creyentes, puedan exaltarle al ver nuestra conducta, nuestra manera de pensar. Debo de pedir que el reino de Dios venga, que Jesús regrese. ¿Ha orado usted alguna vez así, diciéndole: ven, Señor Jesús?
A veces se nos ha olvidado. Y a veces que decimos, no, que no venga todavía porque no he terminado mi carrera. No, que no venga todavía porque estoy haciendo mi casa. No, que no venga todavía porque ponemos nuestros planes antes que el plan de Dios. Pero la iglesia debe pedir que el Señor venga. De hecho, la iglesia en sus inicios, en su saludo, eso decían: Maranata, Cristo viene. Ese era su saludo. A los inicios de la iglesia, porque ellos esperaban, debemos de esperarla. Y hermanos, mientras más pronto venga Jesús, más pronto vamos a gozar de los deleites del reino. Hoy nos enfermamos, hoy tenemos dificultades, el pecado, hoy tenemos problemas interpersonales, tantas cosas, pero en aquel día todo será igual. Ahora conocemos a Jesús por lo que la palabra nos dice, por el testimonio de los antiguos, pero en aquel día le veremos tal como Él es, porque le veremos cara a cara. Ya no habrá dolor, ya no habrá aflicción, ya no habrá lamento, será un continuo gozo en la presencia de nuestro Padre. Vale la pena que digamos: venga tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Vale la pena que lo digamos. Y recuerde, pida por sus necesidades, pero pida sin afanarse. No haga como yo, que estaba haciendo números con mi pensión, y haciendo números de aquí a 20 años, y a ver si voy a estar. No, y cuando dije, no, me estoy desgastando por gusto. Hoy que almuerce, voy a almorzar con ganas. Voy a almorzar con ganas. Y cuando cene, lo voy a hacer con ganas también. Y le voy a decir a Dios: Dios, gracias, porque me diste el pan de este día. Dios, el de mañana, preocúpate tú. Yo ahorita voy a ir a dormir. Eso es, mire qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, que nos dice y nos da la receta tan puntual de cómo debemos de vivir para vivir esa vida abundante. Hermanos, oremos, lleguemos a la presencia de Dios. El Señor nos invita a entrar al trono de la gracia, porque ahí encontramos la gracia, el oportuno socorro para cada necesidad. Oremos. Súbese a la cadena, pero si no puede, pero ore. Oremos, entremos en ese aposento, en esa comunión con el Padre. Y termino con esto. Cuando Moisés subió al monte a traer las tablas de la ley, dice que estuvo 40 días en la presencia de Dios. Cuando Moisés bajó, dicen que su rostro brillaba. Era diferente porque había estado en la presencia de Dios. Algunos de nuestros rostros los que denotan es pecado, mundanalidad. Vamos a la presencia de Dios para que Dios lo transforme y bajemos con la pureza que Dios tiene y nos la dé a nuestra vida. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Padre, gracias por enseñarnos esta oración tan preciosa, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino que debemos de seguir para vivir la vida abundante. Padre, que aprendamos a adorarte, a exaltarte, a dar a conocer tu gloria, a dar a conocer toda esa grandeza que tú tienes, con nuestras palabras, pero con nuestra vida también. Ayúdanos, Señor, a no afanarnos en este mundo, sino vivir para tu gloria. Y si hay algo que nos urge hacer, sea vivir para tu gloria, vivir para la extensión de tu reino, que busquemos tu gloria, tu reino, tu justicia, y confiando que de lo demás tú te vas a encargar. Padre, yo te ruego que bendigas a mi hermano, a mi hermana que estamos acá en esta mañana. Que tú, Señor, puedas posar tu buena mano sobre cada uno de los que estamos acá reunidos. Que tú nos puedas mostrar, Señor, tu amor y tu misericordia. Que tú nos ayudes de las dificultades en que podamos estar. Y que caminemos cada día, Señor, confiando en ti, dependiendo de ti. Que caminemos cada día, Señor, en esa permanente comunión contigo. Y entonces tú nos harás descansar y nos vas a hacer pasar por pastos delicados, por frescas aguas. Nos vas a dar la provisión que necesitamos y a veces hasta nos vas a sorprender con cosas
que ni siquiera nos imaginamos que podíamos tener. Así eres tú, Señor, pero quieres que aprendamos a depender de ti. Bendice a tu pueblo, Dios. Si en esta mañana hubiera alguien que nunca se ha entregado a Jesús, yo quiero invitarle a que lo haga. Dice la Biblia que los seres humanos nacemos pecadores, apartados del Padre, pero que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos reconcilia con el Padre, y el Padre empieza a guiar nuestra vida, a enderezar nuestros caminos y a darnos todo aquello que necesitamos. Habrá alguien que nunca se ha entregado en los brazos de Jesús. ¿Por qué no lo hace hoy? Reconcíliese con el Padre, y el Padre está con sus brazos abiertos para recibirle con amor. Una persona que nunca se haya entregado a Jesús, hágalo en esta mañana. Habrá alguien que quiera hacerlo, o alguien que en algún momento recibió a Jesús pero se ha apartado de sus caminos. ¿Por qué no se reconcilia nuevamente por la fe en Cristo Jesús? Dios le está esperando. Habrá una persona que quiera hacerlo. Padre, muchas gracias.